Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder, riéndonos, pasándolo bien. Estamos en la despedida, semana de despedida, y esta es la penúltima noche que estamos conversando, reflexionando también de lo que ha sido el programa, pero también en este contexto que nos tocó vivir en estos últimos años con la escritura de un nuevo Chile entre todas y entre todos. Reflexiones que hemos tenido noche a noche, día a día, desde acá, desde Día X, dentro de la libre expresión. Interferencia.cl ha sido de esos invitados, periodismo libre también, fuera de toda presión de medios económicos, y está su editor general Andrés Almeida en estas noches tan especiales. Andrés, bienvenido. Último día de Nadie se enoja. También conocido como Floki. Oye, pero hagámoslo como siempre, pongamos la música. Eso. Porque alguien hizo algo muy malo. Lo supo Interferencia y lo vine a contar. Floki, te dije, nada, que es Loki. Floki, el de Vikingo. Igual Floki, gran personaje. Gran personaje, el mejor naviero, ¿no? Hacía los Drakkar. Sí, además era el guardián de la filosofía de Floki, ¿no? Sí. Por eso que estaba tan para adentro, porque sabía que el cristianismo se estaba imponiendo. No hay que hacer spoiler, ¿no? Pero último día Nadie se enoja, así que termina en América del Norte, ¿no? Floki. Oh, el manso spoiler que te mandaste. No, pues María Romero. No, pues ya está. Bueno, Netflix está en picada, tú has cachado, ¿no? Sí, porque está cobrando más plata, parece. Sí, ¿no? pero empezó a cobrar más y ha perdido como 200.000 suscriptores en muy breve lapso. Eliminó las cuentas compartidas. Parece que por ahí fue, sí. No se Claro, dio cuenta claro. que la gente que sea parte de la economía de la cuestión, pero bueno. Exacto. Es sensible el tema, no lo sabemos nosotros por Interferencia. Sí. Oye, como corresponde a la plataforma, se hizo una campaña por internet en contra de Netflix. Sin plataforma. Claro. Y funcionó harto. Como tú decís, las acciones se fueron en picada, muchas. Sí, bajaron bueno, harto, digamos, al menos, ¿no? Y yo creo que también la inflación, ¿no? La inflación, que el costo de vida está aumentando y, bueno, empezáis a recortar de algún lado, ¿no? Oye, estamos, antes de entrar a los temas de la semana, que vamos a terminar como corresponde, por supuesto, analizando el Chile desde las maldades de Interferencia.cl, en la reflexión también, dentro del equipo, con Víctor Herrero, director, ¿no? Que han venido para acá, también la Lisette Fosa, que la conocemos personalmente, tú también, obviamente, ¿no, Andrés? Te tenemos un regalito también. Qué bien. Una sorpresita. Qué bonito. ¿Qué ha significado también este último tiempo? Y bueno, y esta comunicación que tuvimos con Stock Disponible e Interferencia. No, un gran espacio, humanamente además, muy, muy grato, un placer venir siempre. Y también con la sensación de la importancia de comunicarse con los televidentes también, ¿no? Porque nosotros tenemos un espacio escrito, como el periodismo, un periodismo un poquito más reflexivo, más cerebral tal vez, pero cuando tú estás acá y puedes compartir tus contenidos y aflorar un poco lo que tú sientes, lo que piensas, no solamente con el lado izquierdo del cerebro, sino también con el derecho, te produce una sensación como de comunicación más fuerte, más intensa con televidentes que empiezan a apreciar tu trabajo por otra vía. Entonces a mí me produce algo muy grato, me produjo algo muy grato. Es triste dejarlo también, además con los chicos acá de la cámara, sonido, producción. También es súper grato siempre. Maquillaje, por supuesto. Es súper grato, porque te das cuenta que hay un equipo que está también bregando por la libre expresión en paralelo a nosotros y se producen estas sinergias, esas fuerzas que cuando se juntan pueden producir grandes cosas. Entonces yo sentí siempre todo este periodo una cosa muy, muy especial, muy afectuosa y muy valiosa también, porque nos permitía llegar a los televidentes. Sí, y la sensación de estar realmente haciendo periodismo, ¿no? De poner el poder en jaque, que eso es el periodismo finalmente, ¿no? Cuestionar el poder, fiscalizar el poder, sobre todo al económico hoy también, que tiene tanta influencia, demasiada, ¿no? Dentro del poder político. Sí. No, claro, por supuesto. O sea, y es entretenido interpelarlo también por esta vía, ¿no? Mirar a la cámara y decirle, mire, ustedes están mandando este numerito, ¿no? Y bueno, y muchas veces no se entiende, ¿no? Porque a veces ahora tenemos también un gobierno de izquierda, entonces también nosotros una posición un poquito más compleja, ¿no? Porque tenemos que igual fiscalizar el poder, ese gobierno es poder. Y bueno, y yo he tratado de que entiendan un poco la postura de lo que es un periodismo libre, ¿no? Que es independiente, ¿no? Que también muchas veces duele también publicar cosas que van en contra de los intereses del gobierno izquierdo, pero hay que hacerlo. Y ustedes lo están haciendo. Hay que hacerlo. Eso también es una honestidad. Sí. Como diría Calamaro, una honestidad brutal en favor del periodismo y en favor de ustedes también en las casas. Sí, porque la alternativa es que nos quedemos con la información en el bolsillo. Sí, claro, y que lo sepamos un grupo, una relación chiquitita. Eso lo hacen los que criticamos, claro. Así que no podemos caer en eso tampoco. Sí, ¿no? La información empodera. Entonces, es un acto también de ofrecer poder a la ciudadanía.
Oye, nos están llegando, Andrés, muchos mensajes de agradecimiento, de buena onda, de mucho cariño también en redes, y que queremos agradecer. Simbolizarlo, por ejemplo, en una telespectadora llamada Miriam Cordech, o Codech, ¿no? Codech, se le ve yo real. Así que, Miriam, muchas gracias por habernos llamado, por la buena onda, y a todos también los que están escribiendo. El programa se acaba, pero la Libre Expresión en Vía X sigue. Sí. Tiene una gran periodista también a hacer un programa acá que la conozco mucho, ¿no? Que Carola Urrajola se viene a hacer también acá un programa de actualidad, manteniéndonos la sintonía de Vía X con el Chile que se está construyendo. Excelente, hay que seguir. Sí. Esto no hay que parar, no es el momento para parar. Hay que puro seguir. Así dice. Dicho esto, sigamos, ¿no? Sigamos. ¿Qué significa esta nota a propósito, ¿no?, de la independencia? Sacada hoy, calientita, de paquete. Dice esta nota de interferencia.cl que hay un documento reservado de asesores de Siches que plantea, comillas, encapsular a grupos mapuches que no quieren dialogar, nota de Maximiliano Alarcón. Interferencia accedió a un borrador de plan Gualmapu del actual gobierno confeccionado en febrero, el que da cuenta de un giro al enfatizar el carácter político de las históricas disputas, por lo que se decidió radicarlo en la cartera de Interior. El texto plantea la, comillas, denuncia y persecución en contra de quienes propugnan el odio en Gualmapu, en referencia a algunos miembros de la multigremial, y marginar de los diálogos a los grupos mapuche más radicalizados. Ahí está Salvador Villaleo, un abogado de la Universidad de Chile, experto en temas mapuche, Salvador Villaleo, que sabe mucho de esto, ¿no? También Roberto Stay y la ministra Siches. Sí, Roberto Stay, el jefe de gabinete, ¿no?, de Isquia Siches. Sí, ellos son parte de los autores, no Isquia Siches, no está ella como parte de los autores de este borrador al cual accedimos nosotros en nuestra labor corriente de reporteo con respecto de lo que pasa, cuál es la política que finalmente el gobierno va a adoptar en el Gualmapu. Todavía hay enredos con la nominación de gobernadores de Biobío. Sabemos que fue frustrado el primer intento de Isquia Siches de aproximarse a Temucuicui, y en este reporteo aparece este documento. Hacemos periodismo, no podemos decir de la fuente que proviene, la fuente pero se guarda como corroboramos completamente su veracidad, y es un documento escrito en febrero, es decir, cuando el gobierno era electo, no era el gobierno actual. Antes de haber ido al Gualmapu, de haber ido a Temucuicui, ¿no? Y es un documento que el mismo documento dice que es borrador, o sea, es algo que está, digamos, en elaboración, pero te permite mostrar un poco cuáles son los lineamientos que está pensando el gobierno, por lo menos al instalarse, ¿no? Y hay algunas cosas preocupantes, hay otras cosas que son interesantes y un par de cosas preocupantes. Lo interesante es que, a mi juicio, es que este documento establece y entiende que el problema del Gualmapu es un problema político y no un problema principalmente, ¿no? De hecho, se llama así, ¿no? Entendimiento sobre la problemática y buen entendimiento y buen vivir para Gualmapu. Ese es el nombre que tiene el documento, ¿no? Sí, y eso me parece que está bien inspirado, que es interesante, que permite, digamos, avanzar, porque es ya en la concepción que había antes de que era un problema social que se solucionaba entregando tierras y bonos, es algo que no tenía límites, y además que ni siquiera funcionaba mucho, porque las comunidades están cada vez más inquietas también con respecto de cómo lograr las demandas históricas, que finalmente son territorios, fundamentalmente. Y el territorio siempre es algo político, ¿no? De quién es qué. Entonces, me parece que ese es un punto importante. Pero en la estrategia... Pero disculpa, también hay una unidad jurídica, ¿no? De unir a un concepto jurídico en torno, incluso dentro del Ministerio del Interior, de los conflictos que aún están abiertos en tribunales, ¿no? Claro, eso es una estrategia que de alguna manera descomprime todo el tema de desjudicializar un poco el conflicto, que también me parece aceptado, que ha sido criticado por la derecha. Me parece algo aceptado, que es bajarle un poco la presión a los temas judiciales en esto, para buscar un poco, parar un poco los ánimos, ¿no? De bajar un poco el asunto. Entonces, parte de eso es no hacerse parte de todas las querellas por violencia rural, etcétera. No llamar de terrorismo a los actos de violencia rural. O sea, son cosas que yo encuentro personalmente que están bien inspiradas. Antes de entrar al pero igual es interesante esto de hablarlo como un problema político y no social. O sea, politizar un poco esta problemática, ¿no? De tratar de buscar entendimientos de acuerdo a líderes. Ves quiénes son los líderes al otro lado, lo que no se demostró mucho cuando fueron a Temucuicui, porque ahí falló el entendimiento de cuál es el liderazgo que hay al frente, ¿no? Y cuáles son los liderazgos, como bien lo recuerda siempre el pueblo mapuche.
Sí, o sea, es clave, es absolutamente indispensable esa aproximación, porque si tú entendías esto como una cosa social, siempre iba a haber algo como un poquito como del Estado benefactor que entrega, un poquito incluso de la caridad, ¿no? Como con esa lógica de las forestales que entreguen lo que puedan, o sea, eso desconoce además todas las demandas históricas que no solamente son territorios, también son demandas de reconocimiento político, de la lengua mapuche, de la dignidad del pueblo, de los reconocimientos constitucional, la plurinacionalidad, o sea, hay una serie de elementos que además con el estallido social se mostraron como ineludibles, porque o sea, ya antes del estallido social tú podías esconder eso bajo la alfombra. Exacto. Yo no creo que haya que hacerlo, era inapropiado hacerlo, incluso antes del estallido social, pero ya después del estallido social es imposible, porque la alfombra ya parece cordillera, entonces se produce este momento en que se reconoce la necesidad de un acuerdo político, de tratar esto como un problema político. Y a mí me parece que eso es algo certero, es algo aceptado por parte de... Ser político más que social, como tú dices, te pone en un plano de igualdad, ¿no? Sí. Hay política acá y política de frente, ¿no? Claro. No hay un Estado social que viene a ayudar a esta pobre gente, en el fondo, que lo dice el documento. Es lo que se vino hablando del siglo XIX en adelante, ¿no? Lo dice el documento. No dice horizontalizar un poco la cosa, pero sí que los diálogos que ha habido han sido infértiles y no han tenido resultados, no han sido seguidos, son de un Estado que no responde necesariamente a las políticas de arriba hacia abajo. O sea, el documento tiene elementos interesantes de diagnóstico, pero hay un par de cosas preocupantes, ¿no? Que es lo que uno mencionábamos con el titular, ¿no? Que es encapsular a los mapuches violentos, que es algo que venía haciendo la Concertación desde cuando empezó el conflicto mapuche, ¿no? O sea, eso... ¿Qué significa encapsular a los mapuches? Dejarlos fuera del diálogo político, de evitar que sus planteamientos sean los que rijan la agenda dentro de una concepción, digamos, de diálogo con distintas comunidades, de manera que las comunidades sientan que dialogando con el Estado van a tener más beneficios y obtener mayores réditos que si están mirando de soslayo a las comunidades que han planteado una vía diferente, que es la vía de la ocupación de territorio. O sea, esa es la vía y sabotaje, ¿no? Pero que hoy día es algo que seduce acá a más y más comunidades y a más y más mapuches, porque no te olvides, en el caso, por ejemplo, de nosotros hemos cubierto mucho el conflicto mapuche. Disculpa, ¿tiene que ver este titular con lo que tú estás hablando? Sí, claro. Sí. Huercón de Temucuicó Autónoma frente a plan de Siches para Gualmapu. El gobierno se está alejando del diálogo. Sí, eso yo creo que está absolutamente en sintonía con eso. Además, acuérdate que Víctor Queipul dijo, el lonco de la comunidad autónoma, dijo en su momento cuando fue a Siches que él estaba abierto al diálogo, pero que incluyéramos el tema territorial. Claro. Entonces ahí se produce, y esto es político, porque si tú sacas de la discusión política el elemento central que define y estructura el conflicto, entonces estás, digamos, discutiendo sobre otras cosas, estás discutiendo sobre cosas simbólicas, cosas importantes, pero no vas al hueso del Ahora, Andrés, por definición, un acuerdo político tiene que ver con un acuerdo entre poderes, ¿no? Y por lo tanto, en el poder no todos son blancas palomas, ni de un lado ni del otro de la mesa, a eso me refiero. Por lo tanto, quizás hay que hacer una estrategia, si lo vemos de lo político, para poder ver con quién realmente puede hacer fuerzas en bien de una meta común, ¿no? Sí, no, por supuesto, pero tú solo trabajas. O sea, tú no sientas a la mesa al Sinn Féin con la corona británica porque un día quisieron hacerlo. Es un trabajo largo. Exacto. De generar confianza, de generar reconocimiento. Dentro del Sinn Féin hay líderes que están más proclives a ser parte integrante que otros, ¿no? Sí, claro. Lo mismo pasó en la ETA, y la ETA se dividió. Sí, O claro. sea, siempre hay, o en el mismo frente, en su momento en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, después se descindió el Autónomo. Pero aquí lo que está planteando el documento es sacar al Sinn Féin, no meter a los elementos moderados del Sinn Féin dentro de la mesa de negociación. O sea, pero están conversando con dirigentes. ¿De la CAM? No, en general, ¿no? Ah, bueno, sí, pues, pero porque Mapuche es un pueblo muy variado. Es que hay que entender algunas cosas. Nosotros hemos tenido una larga cobertura y no es fácil de comprenderlo. Cada liderazgo está asociado a una territorialidad, a una comunidad. Claro. Entonces, cuando tú dices los mapuches están divididos, sí, pero están divididos territorialmente también según los distintos liderazgos. Exacto. Entonces, los mapuches de Temucuicú, mucho puedo ser un mapuche de una zona turística y estar conforme con mi situación, y, obviamente preocupado por algunas cosas, que pueden el racismo, etcétera. Pero yo respeto lo que piensa Víctor Queipul, porque él es lonco de esa otra comunidad y yo soy lonco de esta. Sin duda. Que cree que está bien haciendo su emprendimiento de turismo y haciendo, digamos, paseos por las zonas de la comunidad. Está muy bien, yo no estoy en conflicto, pero yo respeto que el lonco de al lado esté en conflicto. Claro.
porque entiendo que la situación territorial de cada comunidad es muy distinta. Sí. Y además el lonco que está en Pucón, por decirlo, obvio. No tiene las forestales encima. Tienen Entonces, un sentido de la libertad muy amplio el pueblo mapuche que no reconoce líderes si no son los de su propia comunidad. Claro, y cada comunidad es distinta y todos tienen derecho a tener opiniones diferentes. Tú puedes pensar que está equivocado el lonco, pero no que no tiene derecho. ¿Se entiende, no? Entonces, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una reivindicación de tierra, ¿no?, necesaria en el pueblo mapuche? Pero hay 3 tipos de lonco. Uno que quiere 1000 hectáreas, otro que quiere 10.000, estoy inventando la cifra obviamente, y otro que quiere el Gualmapu entero hasta Argentina. Tú tienes que tratar de ir llegando a acuerdos primero con los que están más cercanos y de ahí ir sumando, ¿no?, a todos acuerdos hasta llegar realmente a un estado, me imagino, de completa paz social entre dos partes que terminan. Los mapuches son súper concretos en sus demandas. Ellos quieren volver a ciertos territorios que están anclados en esas comunidades que fueron dueñas y fueron expoliados en el siglo XIX en fechas concretas por oficiales chilenos concretos con firmas de acuerdo de expoliación, de títulos de merced concretos. O sea, obviamente existe un grupo de mapuches intelectuales que hablan del Gualmapu hasta Argentina y generan un estado. Eso existe, pero es absolutamente urbano. No está radicado en lo que pasa en las comunidades. Las comunidades no están pensando en eso. Las comunidades están pensando, Temucuicui está pensando en que ellos tienen un mapa donde dicen esto era nuestro, queremos que esto vuelva a ser nuestro. O sea, no están pensando en que vamos a eliminar las banderas chilenas del río Tolten hacia el sur y vamos. No, o sea, eso es caricatura. Sí, yo lo único que rescato es que primero que haya una estrategia y que haya una estrategia mucho más abierta, incluso en el cambio de lenguaje de parte de un gobierno. No es fácil, obviamente, porque además estamos con un pueblo que muy, como te repito, muy libre, que está al frente. Donde no es piramidal, ni mucho menos, al contrario. No. Y muchas veces los mismos clanes entre ellos tienen rivalidades también, entonces menos respetan a un lonco de otra comunidad si hay las comunidades entre ellos tienen. Y los loncos siempre sus liderazgos están en disputa adentro. Exacto. O sea, es un mundo bien complejo. Exacto, porque además dentro de nuestro centralismo y también dentro de nuestro racismo, desde el siglo XIX en adelante, creímos que los mapuches eran todos lo mismo, ¿no? Claro. Se creó esta caricatura del mapuche que era todo lo mismo y eso lamentablemente construyeron harto los liberales, los historiadores liberales y pensadores liberales del siglo XIX, como Barro Arana, por ejemplo, y otros, ¿no? Vicuña Maquena, etc. Sí. Entonces hay mucho que enmendar. Pero tiene que haber un punto de partida, me imagino, ¿no? El diálogo, pero el diálogo sin exclusión, ese es lo que yo creo que es el punto, ¿no? O sea, si tú partes yendo a Temucuicui y estás con ese documento escrito antes de la ida a Temucuicui, estás diciendo que tú no quieres, que tienes que capsular a los líderes de Temucuicui, estás cometiendo incluso un error lógico. El gobierno dijo públicamente que quería hablar con la CAM, y eso, acuérdate lo que significó desde la derecha, que decía cómo van a hablar con terroristas. Bueno, y el gobierno dijo que queremos hablar con la CAM. Y yo espero porque dentro de la CAM también hay varias voces distintas, me imagino, ¿no? Yo espero que el documento sea, o sea, lo dijimos, ¿no? Es un borrador, viene de febrero, no sabemos cómo ha avanzado la política de ese documento, si es que lo fueron descartado completamente. Yo espero que toda esta lógica de encapsular los grupos violentos se hayan dado cuenta con Temucuicui que no había manera, no hay manera de dejar fuera a los actores principales del conflicto, porque no hay manera, salvo que no se quieran integrar. Porque cuando tú quieres conversar con alguien que se tapa los oídos o patea las mesas, ya no hay nada que hacer. Obvio, pero Víctor Caipul dice que quería dialogar. Claro. O sea, lo que pasa es que tú, para dialogar también tú estableces las normas de ese diálogo, ¿no? Tú dices, ok, vamos a dialogar, pero cuando el Estado te dice, ya, pero solo vamos a discutir cuántos bonos te vamos a dar y cuántas por supuesto. fondas te voy a dar. Hay un mínimo de diálogo entre ambas partes. Claro. Se parte de una base, no todo diálogo y todo acuerdo. Y además, como te digo, la gente no se siente a dialogar de un día para otro. Es un trabajo largo, se amasan las confianzas, los reconocimientos, o sea, es un proceso complejo y sentarte a conversar con alguien que estuviste en conflicto. Yo creo que la nueva Constitución es un gran punto de partida. Sí, espero. Es un tremendo punto de partida, o sea, en el sentido de que te dice que Chile es plurinacional y que hay un respeto profundo a las culturas que estaban antes de la llegada de los españoles, ¿no? Sí, claro. Los llamados pueblos originarios. Eso yo me imagino que ya hay una mesa distinta donde sentarse.
Si gana el rechazo, eso va a estallar el Gualmapu porque de alguna manera los líderes mapuches han dicho que esto ha sido toda una faramalla y que el Estado chileno es racista. Y si es que los chilenos votamos en contra de la Constitución, eso se va a ver leído en el Gualmapu como algo. Claro, o sea, es una bomba. Es volver a la televisión en blanco y negro. Si no ganan esta Constitución. Sí, es una catástrofe. En muchos aspectos. Es una catástrofe. Muy bien. Vámonos con otra nota que trajo Interferencia.cl. Alguien hizo una maldad y lo supo Interferencia. Oh, esto es tremendo. Oh, ya. Segundo año sobre cuota de 100.000 millones, dice este epígrafe, porque la AFP Habitat pretende retirar utilidades por, escucha bien, 105.000 millones de pesos a cuenta del ejercicio de 2021. Camilo Solís escribe esto, dice que el directorio de la AFP Habitat propuso un retiro definitivo de utilidades de 65.000 millones de pesos para la Junta de Accionistas de hoy. Ahora mismo, o sea, ya lo propuso ya. Lo que sumado a 2 retiros provisorios en enero y octubre completan 105.000 millones de pesos retirados con cargo 2021, mientras que para el ejercicio 2020 se retiraron 100.000 millones de pesos. O sea, llevan 200.000 millones en 2 años. Estos retiros superan por lejos los 40,6 mil millones con cargo a 2019 y los 55.000 millones de 2018. Ha prosperado hasta el negocito, entre medio de la pandemia. Hagamos caja. Qué impresionante. Y las pensiones ahí están. Y no se pueden sacar los retiros y seguimos apuntalando este sistema, esta farsa que se llama sistema en de la semana del quinto retiro, además, ¿no? O sea, tú no, pero yo sí. Y claro, nosotros no podemos retirar, pero ellos pueden retirar. Ellos pueden retirar. Porque y aquí no importa la inflación, ¿no? Claro, ahora no sé, yo creo pero en el sentido figurado, porque hay liquidez que se sale. Están altas las tasas de interés, así que probablemente estos ricachones van a meter la plata en los bancos. Da lo mismo en de la meta, pero la pueden meter. Sí, pero es suya. No piensen lo pero es suya, a diferencia de la nuestra, que no es nuestra. No, porque además que la farsa es que no te expropies tu plata, ¿no? Sí, pero mira cómo están acá, ¿no? Es tu plata. No se puede sacar y te inventan que esto, si tú te mueres, queda de herencia. Y anda a sacar la cuestión. Anda a sacarla entera la plata. Te dan una tesorería de 103 años. No, es una farsa. Además, y hablándolo con Patricio Basso, el profesor Patricio Basso, que hizo un estudio sobre cuánto realmente, Andrea, ocupamos nosotros la plata de los fondos antes de morir. Menos de un tercio, 27,5, alcanzan a ocupar todos sus fondos antes de morir. Mira. Un estudio que hizo Patricio Basso, que fue un tercio de la plata. Vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, en su momento, ¿no? ¡Capo! 10 años estudió esta cuestión. El 27,5, en una entrevista que le hice a Patricio Basso, el 27,5 solamente ocupa. O sea, los otros 2 tercios, más de 2 tercios, se mueren antes de sacar la plata, que supuestamente queda para los deudos. Supuestamente, porque tú no vas y dices, oiga, me quedaron 40 millones, pásamelo. No, veamos, caso a caso, si usted es menor de edad, no sé qué, si está estudiando no sé qué, si es viudo, con cuota, depende de la que tenga. La plata no es tuya. Eso es lo que demostró la votación del quinto retiro, eso es lo que demostró lo que está haciendo ahora la AFP. La plata sí es de ellos, las utilidades sí son de ellos. La utilidad. Sí, son... Veamos este cuadro comparativo que ustedes ponen en la nota. Dale. Y la explica don Andrés. ¿Qué significa esto? No, esto simplemente es el ejercicio de mostrar cómo fue la evolución de los distintos retiros que ha hecho Habitat, en este caso la AFP de la Cámara Chilena de la Construcción y Prudential, ¿no? Como ha subido de 50, 40, 100, 105 en Claro, entonces te muestra un poquito la progresión del asunto de cómo se hacen estos retiros, cómo se hacen también durante el año, ¿no? Porque tú puedes hacer retiros a cargo del 2021, pero finalmente lo sancionas en las juntas de accionistas más o menos en abril. Son todas, ¿no? Estas son utilidades, repitamos eso. La utilidad es la ganancia, es la ganancia que tú tienes. Esto es lo que va para el bolsillo. Eso, claro. Ahora, esa ganancia tú la puedes reinvertir en la AFP, puedes hacer un montón de cosas. Pero eso es plata para los accionistas, para los dueños de la AFP. 1.000 millones, 1.100, o sea, 1.000 millones. Y Habitat de una AFP más. Es grande. La realidad en la otra AFP, en los retiros es de las grandes, pero igual, o sea, te das cuenta que 1.000 millones es un montón de plata que nunca ves, digamos. Ahora, es cierto que la utilidad es una fracción muy chiquitita de los fondos, hay un montón de cosas que tú puedes argumentar al respecto, ¿no? O sea, pero igual, pues. Pregúntale a los dueños de AFP y a los que giran en torno al midinal de la AFP si están de acuerdo con una nueva constitución, pues. No, si quieren que siga esta como está.
No, po. Esta de Lagos, ¿no? Porque Lagos dice que es su constitución. Sí. Pregúntenle cómo van a votar ellos en septiembre, ¿no? Versus las personas, sobre todo las mujeres. Sí. Hay harta ¿Qué indignación. pensiones están recibiendo? Si no Hay fuera harta por la presidenta Bachelet, se quedan debajo de este carro. ¿No? Sí. Hay harto de eso en la discusión que se ha dado en redes sociales que nosotros hemos promovido, ¿no? En nuestra cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook. Mucha indignación. Mucha indignación porque, o sea, es que realmente es grosero, ¿no? Es grosero. 1.000 millones de... Además retiras todo lo que puedas porque tú sientes que esto está en peligro, entonces venga la plata para acá, quizás dónde pasa parte esa plata. Yo, a diferencia de lo que dicen varios lectores, yo no creo que genere inflación porque yo creo que se va a ir desde Chile. Entonces es plata, digamos, que se va, que no va más, digamos. Más encima. Se va. Por último, Plata que generar acá inflación, porque la inflación es, por último, es la moneda que circula, pues, ¿cachai? Entonces, oye, y además pero no, yo FP, creo que esa plata no va a generar inflación porque se va a ir. Estas FP ponen muchas plata también en medios de comunicación. Muchas. Bueno, como pauta es... auspicio, claro, auspicio. pauta, Y eso mantienen sí. también entonces a los medios de comunicación, que un medio de comunicación que le pone tanto dinero a este sistema poderoso FP, que es casi el 80% del PIB. Eso es lo que representa La la Cámara plata. Chilena de la Construcción que estaba... Imagínate para un Sí. medio cómo la piensa dos veces si es que recibe millones y millones de la FP en auspicio. Y la Cámara Chilena de Construcción, que es un autor absolutamente relevante. Que es dueña en de el Hábitat. poder. Es dueña de Hábitat y ahora está con todo el tema de Ñuñoa, con el edificio, o sea, diciendo que poco menos que mandando a los trabajadores a dueña de tomarse la radio municipalidad. O sea, es mucho poder, esa plata alimenta un poder, como dices tú. Impresionante, impresionante. Bueno, ahí está, pues, ¿no? La utilidad, y esto lo quiero sumar solamente para que completemos el panorama. Parte del panorama, lo hablamos ayer con Carlos Tromben y con Ignacio Chapacasa, autores de este librazo, ¿no? Que Grandes amigos. todo legal, Sí, todo legal. sí. Lo que gana la banca, lo que ha ganado la banca este año, solamente en 2 meses. En 2 meses, aquí tenemos el titular. En 2 meses ha ganado $1.000 millones. Y el quinto retiro acotado era para que no tenga morosidad. Pues. Tenga morosidad. No, Señor, aparte de estas ganancias de la AFP representadas por Hábitat, en 2 meses, enero y febrero, mientras la gente le sube, está costando no sé cuánto el aceite y no le alcanza para vivir, la banca ha ganado utilidades, topón para adentro, $1.000 millones en 2 meses, enero y febrero. O sea, 800 veces más que lo que ganó Hábitat. Ese es el Chile que tenemos hoy, po. Ese es el Chile que tenemos, ¿no? No. Y lo publica La Tercera. ¿Ah? Ahí están. Pues. Siguen creciendo, además, esto no es un hecho aislado, ya venían creciendo del año pasado según esta nota. El Banco de Chile estamos el que se mantiene más con ganancias. ganancias. Lo del quinto retiro yo no lo puedo entender, de entregar la plata a la banca. Era menos mal que se rechazó, porque era además, si tú, no, pero el disfraz era que era para pagar pensión alimenticia. Ese era el disfraz que había, eso ¿no? puede ser, pero también para pagar tus deudas bancarias. Oye, pero las deudas jodidas no son las bancarias, po. Las deudas jodidas son las que tenéis con los Montepíos, las que tenéis con los mafiosos. Necesitáis plata y tenéis que pagarle rápido y que ahí podéis perder dedos, ¿cachai? Entonces, ¿por qué la gente, si no es su plata? Yo creo que hay que sincerar ese punto. La plata que está en la FP no es de uno. No, claro, y te hablan de expropiación y te hablan de expropiación. Yo creo que las personas ya, la chilena y el chileno, está aprendiendo a escuchar, está aprendiendo a leer y está aprendiendo a ver, que es dato clave, sobre todo las fake que andan dando vuelta en redes sociales, ¿no? Esta es primera condición sine qua non de una ciudadano hoy, estar informado como corresponde. Aprender a ver, aprender a leer y aprender a escuchar, ¿no? Sí. Aprender a leer cosas, por ejemplo, interferencia.c. Hagamos una pausa, don Andrés. Hagamos una pausa. Hacemos una pausa, seguimos Periodismo Independiente en nuestro último capítulo con Interferencia y don Andrés Almeida. Pero antes, Juan tiene algo que contarnos. Cada vez que escuché esta canción te vas a acordar, Andrés, hasta que seas viejo. Así es. Hasta que sea ahí, esté en sus cuarteles de invierno. Con un bastón. Que con esta canción estuviste en un programa que no me acuerdo cómo se llamaba. Un gallo que no me acuerdo cómo se llamaba el que conducía ese programa. Sí, Stop. Una cuestión rara. Y hacía ahí un programa para hablar de actualidad. Cuando escuché me voy a acordar con don mucho Chris cariño. Isaac. Me voy a acordar con mucho cariño. Voy a bajar la canción también de Spotify para tenerla. Como ringtone. Sí, claro. Este debería ser el ringtone de todos los de interferencia.cl. Vamos a hablar con Víctor Herrero. Vamos Cuando a comience la pauta. Como cultura corporativa. Claro, la cortina de la pauta. Antes de comenzar la pauta, todos sentados ahí. Escuchemos la canción. Busquemos al que hizo algo malo. Como la gran máxima del periodismo de investigación estadounidense. Todos tienen un muerto en el closet. Búsquenselo. Y es Cuando verdad, hay candidatos presidenciales, búsquenle el muerto en el closet.
Y es casi siempre cierto. Siempre. Si lo dice el periodismo de investigación estadounidense, los herederos del New York Times y el Washington Post, por algo y algo. Ya, vámonos con otra maldad de interferencia. ¿Qué significa esto, don Andrés? Mire, ¿cuál es el dilema del presidente Boric? ¿Puede gobernar con dos coaliciones oficialistas? Se pregunta Lun Lee. La pregunta surge entonces tras el rechazo a los dos proyectos de ley por un nuevo retiro de fondos previsionales, lo que incluyó a la apuesta de los ministros Giorgio Jackson y Mario Marcel. En La Moneda están conscientes que se hace necesaria una agenda gubernamental concreta que conglomere a Apruebo Dignidad y el socialismo democrático en el llamado, digamos, ahí faltó la comida. Antes de que empiece la competencia electoral entre ambas alianzas políticas, que nos reíamos con Tromben y con Chapacasi, el concepto que hay, porque acá todos son socialdemócratas. Sí, pues. Pero no les gustan los impuestos. O sea, son socialdemócratas, pero quieren ser como los países nórdicos, pero no. O sea, democrático viene a significar algo así como capitalista. Claro, somos los que menos nos integramos después de impuestos del OCDE, sí. Menos, de 51 a 49. Menos que México, tal vez, ¿no? Menos, no sé, pero por lo menos de estos países que son socialdemócratas. En cambio, monte tú el Reino Unido, que tiene lo mismo, 51, 52, baja a 30 y tanto, ¿no? Casi la mitad, ¿no? En integración después de impuestos. Eso, en los índices de Gini, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que el mismo, me cuelgo del socialismo democrático para mostrar el conflicto que hay, porque el socialismo democrático es un nombre que se pone la exconcertación para diferenciarse del Frente Amplio y del PC. En ese sentido, o sea, ya tiene una coalición cuyo nomenclatura muestra antagonismo, entonces es algo bien complicado. Nosotros cuando fue el tema del quinto retiro y todo el mundo estaba entre quién ganó, quién perdió, y más que eso lo que nosotros vimos es que había una dificultad enorme más adelante, ¿no? Que tiene que ver con la gobernabilidad del Congreso del presidente Boric para ir sacando en adelante una agenda. La agenda política va muy marcada por el tema legislativo, no solamente, tú también puedes hacer cosas ejecutivas que marquen agenda, como por ejemplo ir a Buenos Aires o ir a Coquimbo, que ahora va el presidente. O sea, hay una cosa pero el núcleo del quehacer político tiene que ver con leyes. Y si tú no tienes una agenda que entusiasme, que convenza, en la cual te sientas parte de quienes son tu base de apoyo, eso está muy difícil. Y cuando tienes más encima dos conglomerados que compiten en los sentidos generacionalmente, además, entonces se transforma en algo muy complejo. Y eso fue un poco, está en el corazón del rechazo al proyecto del presidente Boric del retiro acotado. De alguna manera hay esa competencia, esa lógica se mostró en ese momento y nosotros vimos ahí hacemos un poquito de anticipación, ¿no? Pero que esto se va a transformar en un problema constante para todo el quehacer legislativo del gobierno en adelante. Y en el reporteo, quizás el dato más terrible es que tú te das cuenta que los diputados ni los senadores conocen bien qué es lo que viene. O sea, Boric, el Cerro Castillo dijo que estas iban a ser las prioridades. Pero eso, por una cosa, es establecer las prioridades en términos de nomenclatura y otra cosa es el día a día. Y cómo va en el tren, ¿no? Cómo vas tú organizando. El día a día, claro, te va cambiando todo, ¿no? Los despachos de las leyes, la tecnocracia, ¿no? O sea, las leyes son buenas o malas, muchas veces tienen buenas intenciones, pero si la ley está redactada pésimo. Te lo enseñan en comunicación, ¿no? Cuando tú tienes una meta, que es un norte, ¿no? Tienes que hacer una estrategia. La estrategia es lo que te permite llegar a la meta, comunicacionalmente hablando. ¿Cuál es tu forma de llegar a esa meta? Y ahí tú tienes que definir entre lo urgente y lo importante. Porque lo urgente te va sacando un poco del camino, pero lo importante es a dónde quieres llegar. Y ahí tiene que estar claro, me imagino, el gobierno. Pero claro, en esta dualidad, y estos son los costos de la sopaipilla. Sí, claro. Las sopaipillas no fueron gratis. No. Pero sabía Boric, candidato, que sin esa sopaipilla, sin ese sopaipillazo, no iba a ser presidente de la República. No, claro, pero yo creo que lo que tiene que preguntarse Boric ahora es ¿para qué yo quiero ser presidente? O sea, porque si lo único que está más o menos... Eso es lo importante. Sí, claro. Lo único que está más o menos claro es un poquito la agenda económica, pero las agendas sectoriales van muy mal. La agenda sectorial que está en salud, que está en educación, o sea, no han logrado copar la agenda incluso con los temas sectoriales, que son a veces incluso más fáciles de hacer, porque los periodistas están ávidos, pero el periodista que está cubriendo salud en el Mercurio, que le pasen, digamos, los hospitales que van a construir es algo que le permite a él moverse, ¿no? Exacto. Pero cuando no tienes agenda sectorial, cuando tu agenda es urgente y no importante, y cuando los mismos, si eso es lo que se quejaban los parlamentarios, que no saben para dónde van. O sea, y ahí es donde se te mete el quinto retiro también, porque si no tienes propuestas y no copas tú la agenda legislativa,
viene la creatividad de los diputados. Pues entonces, y en esa creatividad surgen problemas, como el del quinto retiro. Sí, lo que pasa es que el gobierno del presidente Boric tiene un pecado original, y que es el que tú estás diciendo, ¿no? Porque cuando estuvo esa primera vuelta y Boric tenía que ganarle a Jadwe, se empezó a utilizar mucho ese término del socialismo democrático, que bien sabemos no tiene nada que ver con socialdemocracia, ¿no? ¿Por qué? Porque esa te daba cuenta, a propósito de los conflictos mapuche, que al frente tenía entonces un socialismo que no es democrático. Porque esa era la nomenclatura que quedaba en la cabeza. Sí. El socialismo democrático versus el socialismo que no es democrático. Claro. Que antes se conocía como socialismo real, pero bien sabemos en términos comunicacionales qué significa eso. Entonces, ese pecado de origen se paga también a la vuelta, ¿no? Cuando tienes estas otras dos coaliciones ahora. ¿En qué mundo te vas a instalar ahora? Es que hay un problema de consistencia y de liderazgo. O sea, también porque lo que podría hacer el presidente Boric es decir, mira, oye, para allá vamos, y el que no esté acá. Pero para allá vamos, digamos. Pero en concreto, no vamos lento. Es buena la frase de Boric, ¿no? Vamos lento porque vamos lejos. Ya, pero ¿a dónde vamos? No, pero ¿Y cuáles son las paradas? ¿Y dónde vamos a echar benzina? Esa frase es muy ancha, porque claro. ¿qué tan lento y qué tan lejos? ¿Y dónde vamos a echar la benzina? Queda para todo, ¿no? Sí, pues es un titular que da para todo. Sí, ¿no? claro. O sea, porque vamos lejos, la planificación tiene que ser muy detallada. Y no se ve eso. No lo ven lo más grave es que no lo veamos nosotros los periodistas, Claro. es que no lo ven los políticos. Por ejemplo, la AFP, ¿se terminan cuándo? Claro. Vamos lento, vamos lejos. Ya, ¿qué es lo que es lejos? ¿Qué Sí. es lo que es lejos? ¿Y qué es lo que es lento? Además no va a gobernar 8 años, va a gobernar 4, ¿no? A lo mejor gobierna 12 si es que se reforma la Constitución y sale electo, dos reelecciones, no sé. A lo mejor gobierna 12, no sé. Pero fue electo para 4 años, no inauguró una dinastía, ¿no? El presidente Boric tiene un gran desafío también, a propósito de este origen. Él gana una primaria con un voto básicamente anticomunista, donde votaron varios, ¿no? Que ni siquiera estaban de acuerdo. Pero después gana la presidencia con un voto antifascista. Por lo tanto, estuvo en el momento preciso en el lugar adecuado también. Además de sus capacidades, por supuesto, políticas innegables y también de comunicación. Jugó muy bien las cartas. Pero ahora tiene que entonces ponerse, como tú dices, a la altura de la historia, ¿no? ¿Va a ser qué? ¿Va a ser un administrador de cambio como presidente o va a ser un impulsor de cambio? Porque a mí me dejó muy preocupado cuando en plena campaña, me imagino dentro de efecto sopa y pillazo, él encontraba que era muy linda la frase de Elwin en la medida de lo posible. Y le dio una interpretación al revés, él, hablando de un profesor que había tenido en la escuela de Derecho, donde en la medida de lo posible para él era algo realmente progresista. Esa fue la interpretación que le dio el candidato Gabriel Boric. Entonces uno quiere saber ahora si él sigue pensando lo mismo y, por ejemplo, las AFP van a terminar en la medida de lo posible. O los cambios que él quiere hacer o quiso hacer o los tiene en carpeta van a seguir siendo en la medida de lo posible. Oye, no sé, yo a esta altura empiezo a rescatar a Patricio Elwin, porque dentro de todo había una agenda. El Benninger, que era un conservador, pero por lo menos las cosas iban hacia alguna parte. En este caso, por ejemplo, yo entiendo que Boric pueda tener un diseño como un poquito más parecido al de Frey, donde Frey reina y los ministros gobiernan. Frey Ruiz Tagle, claro. Entonces, eso puede ser, y que Boric salga a hacer campaña, a buscar popularidad y que digamos que encarne simbólicamente el proyecto político y que los ministros gobiernen. Pero el problema es que los ministros no gobiernan. O sea, tenés a Giorgio Jackson que está, digamos, completamente desacreditado frente a sus pares en el Congreso. Eso es súper grave. O sea, ¿tú tienes información de eso? Sí. Hay mucha gente en el Congreso que no lo quiere. Digamos, ¿Pero no lo quieren de antes? ¿Los que quedaron en de el antes y Congreso? de ahora, porque pasa máquina, o sea, tiene un estilo que molesta, no genera confianza, no genera diálogo. Entonces, no es Benninger. O sea, porque tú podrías tener un diseño en el cual tú reinas y los ministros gobiernan. Benninger tenía como 70 años ya a esa altura, tenía un carrete importante, Claro. había sido rector de la Universidad de Chile, Claro. e inventa esta doctrina Benninger que es dejen la política a los que saben, ¿no? Sí. Pero eso terminó elitizando la política y con el pueblo acá. Tiene otros problemas. Y Pero las cúpulas la acá, pregunta es ¿no? cuál es el diseño, porque tú tienes a Piñera, que es un ejecutor. Él gobierna, ¿no es cierto? Y sus ministros incluso quedan debajo. Tienes Frey en el otro lado, que él reina y los ministros gobiernan. Y está en una cosa medio intermedia Boric, pero no gobierna, porque está reinando, pero los ministros no están logrando cuajar la acción política. La acción, la resolución, estoy hablando de cosas concretas, ¿no? Las resoluciones, los proyectos de ley, qué sé yo, todo lo que se hace jurídicamente un gobierno. Y eso está, digamos, hoy día tienes al ministro Jackson medio complicado y tienes por otro lado a la ministra
deja Siches totalmente fuera de juego. Entonces, hay hoy día un problema concreto de gobernabilidad. Y eso es lo que trata de decir el artículo de alguna manera. No es una crítica porque sí, es porque los lectores tienen que entender también en lo que está pasando dentro de Palacio, como se dice medio el mayor hándicap, además todavía estamos en un sistema presidencialista, el mayor hándicap, me imagino, nunca he trabajado para un gobierno, ¿no? Pero me imagino que es que tu jefe de por lógica, ¿no? Que tu jefe de gabinete, o jefa en este caso, no tenga el control precisamente de la rienda de ese gabinete, o no sé, o capaz que lo tenga, pero por lo menos lo que se ha demostrado comunicacionalmente no lo dice así. No lo tiene. O sea, hoy día es evidente, ¿no? Que no lo tiene. No está en las conversaciones más importantes, no estuvo en el tema del quinto retiro. Eso te lo demuestra, ¿no? No estuvo ni supervisando ni nada. Está, digamos, un poquito guardada por todo el ataque que sufrió a producto de sus propios errores. Está difícil que se recupere la ministra del Interior, pero si no se recupera la ministra del Interior, Giorgio Jackson no agarra la agenda legislativa como tiene que agarrarla, te quedas sin cartas, te quedas con la Camila Vallejo, que puede ser algo más, pero el ministro vocero no es un ejecutor. Entonces te quedas bastante sin manos. Camila, solamente te queda que el presidente empiece a gobernar, ¿cachai? O sea, y eso es complicado, porque también no hay fusible. Te quedas sin fusible. Te quedas sin fusible. La ministra Vallejo está parando la estantería. Pero hay un momento en comunicación estratégica, en que tú no puedes hacer gestión. La comunicación no es gestión. No. La comunicación, precisamente eso, ¿no? Es comunicar la gestión. Sí. Pero si no hay nada que comunicar y te quedas vacío, es muy peligroso. Porque terminas dándote vuelta en lo mismo y no controlas la agenda, que es lo que tiene que hacer un gobierno. Sí. Lo que pasa es que la gente que está muy en Twitter tiende a identificar política con comunicación. Y la política, la comunicación es parte central de la política, pero no es toda la política. Entonces, el núcleo duro de la política son las decisiones. Exacto, porque si no terminas con una ministra solamente tapando hoyos, ¿no? Saliendo a reaccionar y a explicar. Y no saliendo a poner y a empujar temas para la agenda. Sí, claro. Eso es complejo para un muy gobierno. Complejo. Sí. O sea, el cambio de gabinete, yo creo que ya estamos, no ha terminado el segundo mes, pero yo creo que, o sea, por guardar las apariencias, yo creo que después del 21 de mayo, ¿no? La primera cuenta presidencial. Pero ¿cuánto? ¿3 meses? 3 meses el que menos ha durado fue Víctor Pérez, ¿no? 3 meses. El ministro del Interior, me refiero. Ministro del Interior, Correa, pues bueno, de Germán Correa. Con Frei Ruiz Tagle. Yo me acordaba llegó en la carroza y antes del 21 de mayo ya estaba cortado, o después del 21 de mayo, pero era en torno al 21 de mayo. Yo me acordaba de la ministra, de la presidenta Bachelet que sacó a Saldívar pues, a los 4 meses. A los 4 meses. Y sacó como a 3 ministros para que no pareciera tan. Al de salud también, no, al de educación lo había sacado también, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, el que era rector o era académico de la Universidad de Concepción. Y ojo con lo de Saldívar, porque lo de Saldívar te demuestra, yo he hablado con varios políticos, que los buenos parlamentarios, te puede gustar o no Saldívar, pero que era buen parlamentario en la lógica del poder, lo era. No son necesariamente buenos ejecutores. Es como los buenos jugadores que no son buenos entrenadores. Sí, pues, y yo creo que con Giorgio Jackson se puede estar produciendo ese efecto, que tiene buenas habilidades de parlamentario, pero que no le sirven para como ministro, porque como parlamentario además tú puedes dejar la escoba y tú prorrateas los costos de la escoba que dejas, pero como ministro la escoba es tuya, completamente. Además, hay otro hándicap que tiene este gobierno y que no lo tuvo Sebastián Piñera, es que la gran prensa lo tiene así vigilado, esperando el tropiezo. Sí, ¿no? Es verdad. Mira cómo trataron el caso Cabal de la presidenta Bachelet, mira cómo trataron todos los otros casos de todo lo que ocurrió, ¿no? ¿Cómo se llama el decreto 77? El caso Dominga ni a hablar. No, y por desgracia, Pandora Papers. Y por desgracia también la prensa independiente de izquierda, como más de izquierda como la nuestra, también lo va a estar mirando, porque nosotros no podemos cometer el error que cometieron los periodistas en el año 90, cuando se fueron para la casa, se fueron para la embajada. No había internet. Y dejaron que la comunicación política la hiciera el gobierno con el Mercurio, con la Tercera, con los canales. Y con negocios, digamos, un poco espurios. Ahora nosotros no podemos cometer ese mismo error. Nosotros tenemos que estar en esta lid que a veces es incómoda. O sea, a nosotros no nos gusta andar criticando al gobierno. No nos gusta, pero hay que hacerlo. Por el bien del gobierno hay que hacerlo, también. Para que no pase lo siguiente, mira este artículo, esta entrevista a Leturia, que saca El Mostrador, a propósito de periodismo independiente y la necesaria existencia del periodismo independiente. Dice Francisco Leturia sobre el avisaje estatal en los medios de comunicación. Lo sacó hoy El Mostrador. El Estado tiene la obligación de promover el pluralismo y no lo está haciendo, dice este integrante del Consejo para la Transparencia,
pidieron datos sobre cómo se está gastando la plata del Estado. Y mira lo que dice en esta entrevista a Leturia, también académico de la Universidad Católica. Dice que la información que le entregaron pública es incompleta, poco clara y poco transparente de cómo está gastando el Estado, esto en el gobierno anterior, ¿no? La plata. Y dice que pese a esta poca transparencia y deshonestidad de datos, inconsistencia de los datos, dice que fue posible identificar a más de 100 millones de dólares concentrados principalmente en los grupos El Mercurio, Copesa y además de la Archi, que son los grandes dueños de la radio. ¿En qué lapso? ¿No? En este sentido, el consejero del Consejo de Defensa de la Transparencia enfatizó lo preocupante del tema en un contexto de crisis de confianza donde el pluralismo informativo es una de las falencias de la democracia, por lo que urge avanzar en descripciones adecuadas de cada gasto que el Estado hace en publicidad para luego poder discutir la justificación de ese traspaso de recursos. No esto anterior, ¿no? Porque imagínate todo lo que se demora el Consejo de la Transparencia en conseguir estos datos. Claro. Sí. Pero ¿cómo 100 millones de dólares concentraron en estos grupos? Nosotros hemos llevado varios artículos parciales, ¿no? de ciertas ganancias, ciertas licitaciones que gana el Mercurio, ciertas licitaciones que gana Copesa. Hemos llevado esa información, pero ahora verlo así como el número concreto o sea, es no solamente concentran el avisaje del sistema que defienden, ¿no? El gran avisaje del gran empresariado, que es muy importante, ¿no? La grande minera, la FP, etcétera, sino que también se llevan el avisaje del Estado, ¿no? No, sí. Y no nos olvidemos que ya los Edwards han sido salvados varias veces por el poder político. Ya lo salvó Pinochet, lo salvó 2 veces, ¿no? Y la CIA lo financió durante la década del 60 y durante el UP, ¿no? Sí, para desestabilizar el gobierno del presidente Allende. Sí, o sea, no hay mejor seguro de vida que tener un diario. Ese tipo de diario, sí, ¿no? ese tipo de diario. Y lo siguen, sí. Ojalá que, mira, hay algo que tenemos que hacer como sociedad, y que es entender que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el libre mercado. Y las sociedades y las democracias cuidan su libertad de expresión. Y cuando digo libertad de expresión, no es que uno, el que tenga plata, se pueda comprar 15 diarios o el banquero se pueda comprar 27 radios. Eso es libre mercado. Porque si no va a tener un puño, solamente un grupo, un sector de dinero, la realidad que se construye en un país. Y más, eso es la muerte de una democracia. Más además con bienes públicos, ¿no? Como el espectro radiofónico y de televisión. Eso es un bien público. ¿Por qué debería estar en las manos de Luxich, de los grandes? ¿Por qué? ¿Por qué? Si un bien público. Claro. Dentro de la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Y de las plata que está haciendo el Estado, mira la portada ayer de La Segunda, que es el diario de batalla del grupo El Mercurio, donde hablaba esta portada que fue muy comentada ayer en redes sociales, que habla que 29 convencionales que pueden frenar la hegemonía del PC. El PC tiene 6 convencionales. O sea, no tiene ninguna hegemonía. ¿Qué tipo de hegemonía va a tener? Nosotros lo hemos cubierto, pero día a día de la convención. Y el PC es un colectivo más dentro de... Y además, muchas veces se ha alineado además con los sectores un poco más moderados, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, el tema de presidencialismo, el PC era más bien... No, o sea, es absurdo. Exacto. Eso se llama propaganda. Esto ya tiene que ver con la lógica de... desinformación. Sí, se trata de mostrar a la convención como una especie como de engendro de izquierda que va a llevarnos al... Ya lo sabemos, ¿no? El consabido discurso que Venezuela, que no sé qué. Entonces, yo creo que... Nada, pues es parte del juego político. La libre expresión también tiene que ver con eso, ¿eh? Está bien, pero nosotros tenemos la obligación de denunciarlo también, porque decir, oye, ¿qué pasa? Porque además es un diario, no es una radio que ocupa un espectro estatal, ni es un canal abierto que ocupa un espectro del Estado, que eso ya deberían ir por otro carril, ¿no? O sea, ahí debería haber un Estado que exija pluralismo, porque nosotros le estamos pasando a esa radio y le estamos pasando a ese canal abierto una señal del Estado, para que haga comunicación social, no para que defienda intereses propios. Claro. ¿No? Ahora ya, así nació la televisión en Chile, porque eran canales asociados a las universidades. ¿Tú sabes quién pensaba así y no le pasó por ejemplo una señal al Mercurio? Según Víctor Herrero, no sé si usted conoce, gran periodista que hizo una acabada biografía de Agustina de Huerta. Sí. Agustina de Huerta, ¿no le quiso pasar? No. Don Jorge Alessandri. Mucho poder. Jorge Alessandri, por eso le pasó a las concesiones esta televisión que estaban haciendo a las universidades principales, como le pasó también a la Iglesia Católica a través de la Universidad del Paraíso, pero a la Universidad Católica, sí, al Estado, TVN y a la Chile, sí, que en su entonces canal de la Universidad de Chile, Canal 9. Canal 9, que después pasó al 11. Eso pensaba Jorge Alessandri, imagínate. Sí. Claro, porque sí, lo que pasa es que después, bueno, también no sabían el poder que tenía la televisión, ¿eh? El poder, de un poder
O sea, ahora menos que antes, por suerte. Pero acuérdate, en los 80, el poder inmenso que tenía la televisión. O sea, tenías a toda la ciudadanía a la misma hora, al mismo canal, viendo algo que tú podías emitir sin preguntas, Sí. o sea, era un poder fabuloso. Y que ayudó mucho a cultivar los temas autoritarios, ¿no? O sea, porque era controlar la televisión y controlar prácticamente cualquier cosa Era que todo. la gente pensaba o decía o periodistas que se sentía. oponían lo mataban. Bueno, Sí. en el estallido social, hace 2 años, echaron a muchos periodistas que criticaron al gobierno en sus redes sociales. Así es. O sea, esa libertad de expresión me están diciendo que existe en Chile. No existe. Y además, claro, la segunda tiene todo el derecho a poner lo que quiera en una portada, dentro de la ley. La ley es bien ancha. Pero son los medios que están recibiendo según Leturia. Exactamente. Son los medios que están recibiendo más plata del Estado. Ese es el Más punto. de 100 millones de dólares del Estado. Ese es el punto. Este grupo, el Mercurio, Copesa y la Archi, que son los grandes dueños de la radiofonía en Chile. Veamos qué va a hacer Gabriel Boric con su billetera y Camila Vallejo, con su billetera Claro. para financiar sus propias comunicaciones, porque el gobierno tiene legítimamente la necesidad y el derecho a comprar publicidad, o sea, eso de todas maneras. Ahora, Pero es que no ¿cuáles tiene, son los canales no que tiene eligen? derecho. Po. Es que a eso voy yo. Es que, o sea, tiene derecho, pero que no hay una ley donde tu plata, mi plata, tu plata, la de todos nosotros, se ponga de acuerdo un comité. No puede Sí, ser no que, estoy de que el acuerdo. gobierno de turno, Estoy de sea de acuerdo. derecha o sea de izquierda, da lo De mismo, meta 100 millones de dólares en los Sí. medios que él encuentre que lo pueden ayudar. No, yo decía, mi punto es que si tienes que Tiene hacer que una tener campaña, tiene que tener un sentido contra nacional, el esto, COVID, estatal. tú necesitas poner esa campaña en Sí, cierta parte, pero ¿dónde? Po? Sí, claro. Pero se las va a Sí, poner sí. al Mercurio y Copesa y a la Archi. No, además absurdo. ¿Bajo qué precepto? Además absurdo porque además son diarios que cada día se leen menos. Que ese es otro Y tema. reciben más plata además de la publicidad particular, porque estos medios, uno se pregunta si están defendiendo realmente la pluralidad de una nación, como lo puede hacer el New York Times o el Washington Post, o están defendiendo los propios intereses y de la gente que le está poniendo la de su auspicio. O sea, yo creo que se responde Es un- solo lo que tú... ¿Ah? Por eso es tan importante, y aquí que le quiero hacer un homenaje a ustedes, a nombre de Interferencia.cl, a todo el periodismo independiente que se está pelando el ajo. Se está pelando el ajo por llevar todos los días en su portal noticias distintas, un Chile distinto, un Chile plurinacional, no recibiendo auspicios, muchos de ellos, y no queriendo hacerlo como Interferencia.cl, que se ha negado a tener auspicios de estas grandes corporaciones para mantener su independencia. Así que este momento que nosotros cuando pensamos acá de tener a usted a Interferencia.cl con nosotros y hacer esta unión de periodismo en la comunicación libre, era por eso también. Tenemos que unirnos, Andrés, en la consecuencia de un periodismo que brinde todos los ángulos posibles y no solamente los que tienen el dinero para pagar medios o para tener medios. Sí. No, yo te agradezco tanto el espacio y tus palabras también. ¿Eh? Nosotros no somos únicos. ¿Eh? Estuve la otra vez en la radio La Legua. Hay un montón de comunicadores que, como tú dices, pelan el ajo, digamos, para poder generar algo que se contraponga con toda esta Democracia. fuerza comunicacional Generar democracia. tan de un país tan injusto, ¿no? Y tan jerárquico y tan oligárquico. Y es un esfuerzo grande, lo hacemos con mucho cariño, nos entretenemos un montón, o sea, lo pasamos bien, es divertido, pero es súper esforzado, es cierto, es sacrificado, pero queremos decirle también que también es súper gratificante gratificante. también. Sí, Sí, porque por cuando supuesto. tú empiezas a entender que lo que tú vas produciendo vas generando cambios en la manera de pensar, aportas nuevas perspectivas y los lectores te valoran lo que tú estás más o menos instalando como realidades, como interpretaciones también a veces, hacemos periodismo interpretativo también, Sí. genera la sensación de que tú estás haciendo un aporte, ¿no? Como Sí. tú dices, al periodismo independiente, a la democracia. También al progresismo, ¿no? También a los cambios, ¿no? También a que ¿Y se sabes qué? produzcan ¿Y sabes los qué? cambios que desarmen este Chile oligárquico. Y también no meter en un saco a todos los auspiciadores, ¿no? No, porque no. hay gente No. que se la juega también por este periodismo independiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, a UOM, ahora, último, tuvimos a los asociados.cl, que son pymes, Agua Mineral Edén, etcétera, ¿no? Que entienden que hay una necesidad también de Chile, de un Sí. Chile. Nosotros también tenemos Y eso hay que mensajes. valorarlo también, Sí. ¿no? Tuvimos a Fintual, tuvimos a la Universidad de Concepción. Exacto. O sea,
No estamos en contra, es que no somos en contra de la libre empresa, somos a favor del mercado. Pero lo peor que pasa en Chile es que el mercado queda cooptado por 4 corporaciones que el confort, y así a todo nivel. Entonces, eso hace que se produzcan todos estos desniveles. El otro día hablaba con Pedro Ramírez, director de CIPER. Periodista, amigote de hace muchos años, Pedro. Gran labor. Es colocolino, sí. Y yo también. Y Pedro me decía, mira, queremos hacer una unidad de sitio para recibir avisaje, pero con ciertos parámetros. O sea, no pueden entrar aquí empresas que se han coludido o que han estado en contra de la gente. Porque también hay que tener un castigo para eso. Porque de repente uno prende una radio y están empresas así diciendo, queremos un buen Chile, y son empresas que se han coludido o que están destruyendo el bosque nativo. O sea, Arauco o que están haciendo una línea de sustentabilidad. Claro, ¿Y quién entiende eso? Entonces hay que poner también. Claro, de repente te ponen así un billete y tú no la piensas, pero dicen, no, tengamos auspiciadores realmente que se la estén jugando por este Chile. Por este Chile nuevo. Se la estén jugando en términos económicos, sociales y medioambientales, al menos, ¿no? Sí. Nosotros no somos anti-empresa. Claro, por supuesto. Eso hay que distinguirlo bien, ¿no? O sea, es pro-mercado, somos pro-mercado. Pero, como te digo, el mercado lo destruyen los oligopolios, los monopolios, las élites, los carteles. Eso lo destruye el mercado. El libre mercado lo destruyen los que hay que proteger, ¿cómo? El libre mercado de los libre mercadistas. Sí, ¿De quién es? Es uno de estos pensadores Se la escuché a Trump. Sí. Tenemos una telespectadora que es ella, ¿no? Que es Cecilia, ahí está Cecilia, que la hemos estado homenajeando también porque nos hizo unos tazones, Andrés, con todos los que hemos participado en el último tiempo acá en estos disponibles. Por ejemplo, está acá el profesor Peralta, está también está Sergio Jara con Héctor Cárcamo, mira. Está también Emiliano Arias, el fiscal Emiliano Arias, Mauricio Daza aquí en su mejor momento, se lo entregamos mañana a Mauricio Daza. Pero también estás tú con Hassan Macram. Ahí nos entregamos Hassan. Excelente. Cecilia, a nombre de Cecilia, y también a nombre, me imagino, de todos que nos están viendo, agradecerte, Andrés, a ti en lo personal, al equipo también de Interferencia y a todos los colegas que están haciendo periodismo independiente. Cecilia. Con todo lo que eso significa en este país. Muchas gracias, Cecilia. Te juro que será mi taza de cafetera de la mañana para despertar. Muy bien, a seguir apoyando a Interferencia.cl. 3 luquitas mensuales, 3 luquitas mensuales para seguir manteniendo el periodismo independiente. Que no nos vaya como a Netflix. Chao, Andrés. Salud. Hasta siempre. Que esté muy bien. Hacemos una pausa, seguimos conversando en el último bloque de Interferencia.cl. No te vayas de la sintonía.